Buenas a todos y bienvenidos a Revisitando el UCM, el universo cinematográfico de Marvel. Yo soy Sisco Lozano y al otro lado de la mesa tenemos a Daniel Molina. Hola a todos, ¿qué tal? Ahora que hemos acabado la saga del infinito, habíamos pensado hacer una retrospectiva de todas las películas que han compuesto esta serie. Y vamos a empezar por orden cronológico, no de las películas que salieron, sino por el orden cronológico dentro del universo. Por eso, hoy vamos a revisitar Capitán América, el primer Vengador. Capitán América, el primer Vengador es una película de 2011 y dirigida por Joe Johnston, que dirigió antes de eso películas como Cariño encogido a los niños, que fue su primera película, que la verdad es que no lo sabía, que compartían director. Dirigió también un capítulo de las crónicas del joven Indiana Jones, Jumanji y Parque Jurásico 3, que es la mala de las originales. Y recientemente ha dirigido Cascanueces y Los Cuatro Reinos, pero las películas por las que lo eligieron para dirigir esta fueron sus películas de época, como Rocketeer, que está protagonizada por Billy Campbell y Jennifer Connelly, y va sobre un piloto que encuentra un jetpack y se transforma en superhéroe. Sí, no la he visto, pero solo por la descripción merece la pena, seguro. Y además esa fue la película que Sebastian Stan se vio para prepararse para el papel de Bucky. October Sky fue otra de las películas de época que le consiguió este papel de director a Joe Johnston, que está protagonizada por Jake Gyllenhaal, que lo hemos visto muy recientemente en el UCM, en Spider-Man Lejos de Casa, y por Laura Dern. Y es un biopic sobre un minero que fue inspirado por el Sputnik para hacerse un ingeniero de cohetes. Y por último, Hidalgo, que es un western protagonizado por Viggo Mortensen y que está situado en Arabia y sigue una carrera a caballo por el desierto. Son películas muy, muy raras, muy específicas. Y ya se puede ver aquí, creo yo, un poco de lo que iba a ir haciendo en Capitán América. Es que me acabo de acordar de una cosa que le vi. Como que se quería meter también en el universo. La película esta de Capitán América enfocada en el universo de Indiana Jones o algo así, por el tema de búsqueda de tesoro o algo, y algo así. No le parece mucha atención, pero me llamó bastante. Coño, la verdad es que tiene sentido porque eso, Indiana Jones está muy relacionado con los nazis. Exactamente. Y de hecho el arco de personaje del Cráneo Rojo va en torno a eso, a buscar tesoros y demás. La afición de Hitler por la cultura nórdica y los tesoros y demás. Y todo el ocultismo y todo eso. Eso me gusta mucho. Podría haber sido una alternativa interesante. Y bueno, está escrita por Chris Marcus y Stephen McFeely, que son los escritores que han escrito todas las películas de Capitán América y todas desde la segunda de Capitán América las que han dirigido los hermanos Russo, incluyendo las dos últimas de los Vengadores, Infinity War y Endgame. Pues bien, la película sigue al joven Steve Rogers, que se quiere unir al ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, pero no puede por diversos problemas de salud. Su insistencia lo lleva a ser descubierto por el Dr. Erskine, que lo elige para ser sometido a un tratamiento experimental. Y tras ello se convertirá en el héroe de guerra Capitán América. Me decías antes que esta parte de la trama de Capitán América está un poco inspirada por eventos reales. Exactamente. Muchos creen que este enfoque de Steve queriendo ir a combatir, enfrentándose al gobierno que lo usa como un reclamo publicitario y conseguir fondos, está inspirado en un héroe de guerra americano de la Segunda Guerra Mundial, el sargento John Bassino, el cual también realizó bastantes actos teóricos en el frente, volvió posteriormente a Estados Unidos y allí lo usaron como un icono comercial para el mismo motivo, obtener fondos y destinarlos a las campañas militares. Este hombre tuvo un enfrentamiento
con sus superiores porque él deseaba volver a la guerra, al igual que nuestro joven capitán. Al final lo consiguió, volvió a las trincheras y murió en Iwo Jima. Uh-huh. Podemos ver aquí también eso que le pasa a Steve en la película, que básicamente, como bien dibuja él en su cuaderno, que por cierto, eso es un ligero guiño a una de las anteriores películas que ahora mencionaremos, de Capitán América, en la que, como trabajo de día, por así decirlo, ese era un artista. Y bueno, eso, que básicamente lo tratan de mono de feria a Steve en la película. Y bueno, vamos a empezar por la concepción de esta película. Es una de las originales del plan cuando se creó Marvel Studios, allá por 2004, más o menos, 2005, que incluía a Iron Man, Thor, Hulk y Ant-Man, la mítica película de Ant-Man de Edgar Wright, que todo el mundo quería ver, y obviamente la avispa junto con él, que eran el equipo original de los cómics. Y aunque los Vengadores siempre han sido el objetivo principal de la fase 1, cambiaron un montón de cosas. Por ejemplo, Jon Favreau, que fue finalmente el director de Iron Man, fue el director que cogieron inicialmente para dirigir esta película, la de Capitán América, el primer Vengador. Y después de eso cogieron también una elección bastante rara como esta de Joe Johnston, a Nick Cassavetes, que es el director del Diario de Noah, que puede sonar bastante sorprendente, pero también podría haber sido interesante, como eso que hablábamos de la perspectiva de Indiana Jones. Pero sin embargo, a pesar de ser de los planes originales y que iba a ser casi la primera en ser producida, acabó siendo la última antes de los Vengadores, y por tanto, junto con Thor, de las que más hicieron para llegar a la trama que acabó siendo de la película de los Vengadores. Y aunque originalmente estaba pensada para ser una película independiente que no tuviese ningún tipo de conexión con nada, Joss Whedon, cuando lo contrataron para escribir y reescribir, mejor dicho, y dirigir la película de los Vengadores, cogió el guión de Capitán América, y la reescribió también para sobre todo, en cuanto a conexiones con tramas y personajes, más que la estructura que según dijo, le gustó bastante y estaba muy bien cerrada y cogida. Pero, como hemos dicho antes, esta no es la primera película de Capitán América, sino la quinta. Originalmente se hizo más o menos cuando salieron los cómics. La productora de básicamente propaganda de guerra, Republic, en América, hizo un serial de varios cortos que iban proyectando en los cines antes de películas. Como bien vemos, dentro de la misma película Capitán América, el primer Vengador, que Steve está en un cine viendo una de esos cortos propagandísticos que él mismo ha grabado y que se realizaban realmente en nuestro mundo cuando la Segunda Guerra Mundial, para intentar que la gente apoyara al todo el tema de la guerra, tanto con donaciones como haciendo cosas que apoyaran a los soldados. La segunda y la tercera, realmente, fueron dos TV movies que salieron en 1979, una a principios y otra a finales, que fueron Capitán América y Capitán América 2, Death Too Soon, como muere pronto, demasiado pronto, algo así. Y que es mala, es muy mala. El capitán lleva un casco de moto con las alitas de las orejas pintadas. Es súper cutre, pero igual que la siguiente, la de 1990, son míticas por los memes. Son películas de muy bajo presupuesto que nada tienen que ver con lo que ha hecho Marvel Studios o incluso Fox antes, a principios de los 2000. Y
Y eso, básicamente, más que Capitán América, era la hormiga atómica en la Segunda Guerra Mundial. La de 1990. A ¿Sí? mí he visto fotos de la película y parece que el capitán lleva el casco pintado en el cuerpo o hecho con plastilina. No, en serio, tú fíjate las arrugas, Pues parece que está hecho con plastilina. es muy posible, la verdad, porque Me hizo mucha gracia. viendo cómo era el disfraz de Cráneo Rojo, que parecía que le habían puesto Sí, sí, buenísimo. una bolsa de plástico pintada de rojo encima de la cabeza, no me extraña. Pero bueno, estamos aquí para hablar de la buena, Sí, sí. de la de 2011. Y bueno, ya hemos hablado de la gente que estuvo detrás de esta película. Pero al frente estaba el actor principal, Chris Evans, quien, cosa que pocos saben, se negó 3 veces antes de aceptar a hacer el papel. Pero, sin embargo, no fue el único actor de más o menos renombre que estuvo en la lista, sino que tenemos también a Channing Tatum, que ha estado relacionado con el mundo de los superhéroes porque ha estado intentando hacer una película sobre Gambito durante años, pero no ha salido. No ha salido. Tenemos también a Sebastian Stan, que acabó interpretando al personaje de Bucky Barnes. A Wilson Bethel, que también ha acabado en el universo Marvel, aunque en una parte del universo con quizás menos canonicidad relativamente, que es en las series de Netflix, interpretando a Bullseye, el clásico enemigo de Daredevil. Y tenemos también a John Krasinski y a Jensen Ackles. John Krasinski es un actor que mucha gente quiere ahora para interpretar a Mr. Fantástico en la película de los Cuatro Fantásticos que Kevin Feige prometió esta última Comic Con de San Diego en el escenario grande. Y bueno, también la gente quiere a Emily Blunt para interpretar a su mujer, a Susan Storm. Susan Storm, gracias. Nada. Que de hecho Emily Blunt también estuvo considerada para esta película en el papel de Peggy Carter, y más tarde la querían, de hecho estaba ya casi era la que habían elegido para interpretar a Viuda Negra, pero sin embargo por cuestiones de contratos con otra productora tuvo que irse a hacer una película que era Los viajes de Gulliver, si no me equivoco, y por tanto tuvieron que elegir a otra actriz, a Scarlett Johansson, para interpretar a la Viuda Negra en Iron Man 2. Y bueno, siguiendo con la gente que no nos esperamos que estuviesen haciendo el proceso de audición para interpretar a Capitán América, tenemos a Alexander Skarsgård, que es el hijo de Stellan Skarsgård, que ha interpretado al profesor, que no me acuerdo de su nombre, de Thor, el que se desnuda en el Stonehenge. astrofísico. Sí, No me acuerdo, tío, tampoco. que es un actor de bastante renombre, Alexander, por sí mismo, pero eso, tiene esa conexión con el UCM a través de su padre. Tenemos también a Sam Worthington, que interpreta a Jake Sully en Avatar. Y la verdad, si le hubiesen escogido a él, hubiese estado en las 2 películas más taquilleras de la historia. Exactamente. Curioso. Y por último, un actor que querían, que a mí me coge completamente por sorpresa, es Will Smith Puede ser. para Capitán América. La verdad hubiese sido una interpretación bastante novedosa y arriesgada, pero a ver, es Will Smith, ¿no? Todo lo hace bien. Sí. Pero al final se decantaron por Evans. Evans no era un extraño a las adaptaciones de cómics. No era su primer papel. Obviamente interpretó a Johnny Storm en las 2 películas de Los Cuatro Fantásticos, las 2 originales.
Pero apareció también en Scott Pilgrim contra el mundo, junto con Brie Larson, que interpretará a Capitana Marvel, efectivamente. Y ambos hacen de exnovios de Ramona en esa película. Y apareció también en The Losers, que tienen también un reparto estelar con bastantes personas que luego llegarán al universo Marvel, como Idris Elba o Zoe Saldana. Y bueno, como estaba diciendo, el papel de Peggy también tuvo consideraciones bastante importantes, aparte de Emily Blunt, que ya le hemos mencionado. Consideraron también a Alice Eve, que la podemos conocer por papeles en, por ejemplo, las películas nuevas de Star Trek. Es la rubia. Pero también llegará al universo Marvel, a Netflix, con el papel de Typhoid Mary en la segunda temporada de Iron Fist. Y por último tenemos también a la magnífica Keira Knightley. Pero bueno, como íbamos diciendo, Steve es un muchacho delgaducho. Un momento, Francis. ¿Sí? Entonces, Chris Evans rechazó el papel 3 veces, no porque no le gustara el personaje ni el guión. Ya lo has dicho tú, le encanta hacer de superhéroe, como dicen Cuatro Fantásticos, sino lo hizo por miedo. Miedo porque no está a la altura de... No, pues sino porque eran 9 películas. El contrato incluía 9 claro, películas. Eso para un actor es duro. Es que él lo dijo. Si haces una película y no te ha gustado, pues ya has cumplido, te vas y fuera. Pero claro, es que tenía contrato con 9. Ya, si no le gustaba, tenía que aguantarse y seguir hacia adelante. Lo reconoció en una entrevista, que su familia fue la que dijo: venga, hazle la oportunidad de tu vida, etcétera. Al final se animó. Ya lo hemos visto, está enamorado del personaje, es pues el personaje. Y de hecho, aunque no quiere interpretarlo más, por así decirlo, y es normal, son 10 años interpretando al mismo personaje y lo ha hecho de forma totalmente magistral, pero no le importaría volver a Marvel Studios para dirigir una película, como ya ha dicho, y eso nos da a entender que efectivamente se lleva muy bien con el equipo que está haciendo estas películas y con toda la gente que está detrás de... Exactamente, que ha sido posiblemente la mejor decisión de su carrera. Hasta que se retire. Pues, como íbamos diciendo, Steve es un muchacho delgaducho, pero el doctor Abraham Erskine, interpretado por Stanley Tucci, que a mí me sorprendió bastante, es el mismo que César en los Juegos del Hambre, el presentador del programa. Pues Erskine lo elige por su corazón y no por su físico para ser sujeto de prueba de su experimento. Y aquí vemos una cosa que obviamente salta bastante a la vista, y es la diferencia del Steve antes y después de someterse a este experimento. El Steve chiquitín, por llamarlo de alguna manera... El Steve Chupa Chups, le llamaría yo. Se nota la cabeza. Pues es una cosa bastante curiosa, porque mucha gente cree que se usó un doble de cuerpo para hacerlo, que de hecho tú mismo o yo, antes de prepararnos el programa, pensábamos eso, que era la cara de Evans compositada encima del cuerpo de un actor más delgado, pero no. Aunque sí que usaron actores más delgados para, por ejemplo, hacer por cuestiones de luces y las caídas, puede ser, las partes de acción. Las partes de acción, o con otros actores. Cuando Evans no se encontraba en el set, en realidad todo se hizo a partir de Evans, y luego utilizaron tecnología digital para encoger su cuerpo, porque el director Joe Johnston decía que la forma de moverse de Chris Evans era tan particular que ningún otro actor podía resultar creíble haciendo del cuerpo de Steve delgaducho. Y la empresa encargada de esto es la misma que trabajó en el curioso caso de Benjamin Button con Brad Pitt. Son un equipo muy, muy profesional, ¿no?
y se ve que tienen experiencia trabajando con ese tipo de tecnología y de efectos. Que de hecho para el efecto, como Chris Evans es una persona grande, corpulenta, y muchas veces para hacer este efecto tenían que reconstruir un montón de los fondos de las escenas, así que muchas de ellas tuvieron que ser rodadas en cromas para poder facilitar esta conversión con la tecnología, y luego se metía encima de las escenas que habían rodado en el set con otros actores. Y bueno, eso. La fórmula de Erskine, que utilizó primero con Cráneo Rojo, que interpretado por Hugo Weaving, que esas otras, como hemos estado hablando antes del programa, se opuso a volver para las últimas, efectivamente, las últimas de los Vengadores. Y de hecho es curioso de Hugo Weaving, porque también interpreta el rol de Megatron en Transformers, en la primera, y también busca un cubo cósmico. Le gustan los cubos a este hombre. Sí. Lo único que le falta es que Elrond se ponga a buscar un cubo de los elfos. Ya ves. Pero bueno, esta película, como iba diciendo, nos introduce a los tres desencadenantes de superhéroes, de superpoderes principales que hemos visto en el UCM. En primer lugar, la fórmula de Erskine, que transforma tanto a Cráneo Rojo como a Steve, y que básicamente todo el mundo intenta replicar desde ahí hasta donde estamos ahora en el universo Marvel, con resultados muy diversos, como por ejemplo Banner, Hulk, a la Abominación tenemos también, y eso repercute hasta en las series, que como ya hemos dicho pueden tener más o menos canonicidad, pero en las series de Agentes de S.H.I.E.L.D. o de Netflix también vemos referencias a gente intentando replicar ese experimento, esa fórmula que Abraham Erskine consigue desarrollar, pero que nadie ha sido capaz de realmente terminar o de replicar a la perfección. Ni siquiera, de hecho, Tony Stark, aunque no sabemos si lo habrá intentado. No creo. Howard yo creo que sí lo ha tenido que intentar. Pero Tony yo creo que respeta lo suficiente a Steve para no haberlo intentado. Y hablando de los Stark, esa es otra de las formas de conseguir superpoderes en el UCM que vemos introducidas en esta película, con Howard Stark y su tecnología. Y por último, el Tesseracto, que tan importante va a ser durante toda la saga del infinito. Y bueno, el Vibranio también podemos considerarlo dentro de esa categoría de desencadenante de superpoderes en el UCM. Pero yo no diría superpoderes, diría otra cosa. Armamento, sí, más bien. Pero no superpoderes. Sí, realmente no superpoderes. Eso es un elemento más que vemos introducido también en esta película. Que eso, a pesar de no haber sido la primera, que fue Iron Man, vemos aquí que se sientan las bases de mucho en lo que se va a sentar el universo Marvel en sí, todas sus reglas, por así decirlo. Y siguiendo hablando de la fórmula, el actor que hace del alemán, que se lleva el vial después de matar a Erskine en el experimento, es Richard Armitage, que es Thorin Escudo de Roble. ¿Thorin? Thorin Escudo de Roble en las películas del Hobbit, y que además también tiene una relación con Marvel en el hecho de que interpreta a Lobezno en el primer audiodrama original de Marvel, que por cierto tiene su segunda temporada, me parece que está ya disponible para escuchar, pero bueno, yo lo recomiendo mucho, la verdad. Que por cierto, es mi actor favorito para encarnar a Lobezno. Es mi actor favorito para encarnar a Lobezno en las próximas películas de Marvel, cuando ya las hagan al fin y introduzcan a los mutantes en el UCM. Me encanta ese hombre para Lobezno. Le veo esa pinta de salvaje, un par de horas de gimnasio y consigue el cuerpo de Lobezno. Me encanta, es mi actor predilecto para Lobezno. Yo el único problema que le veo es que es demasiado alto. Sí, mide más de 1,90 me parece. Pero bueno, ya hemos visto que con Hugh Jackman eso no es un problema. Pues posible. Aunque para mí personalmente prefiero que intenten buscar a un actor
que encaja mejor con la descripción de Lobezno de los Sí, cómics. eso también, pero Pero bueno, esa rudeza la tiene. sí, este hombre ya tiene experiencia cogiendo de tamaño, así que La verdad es que sí. sí. Y bueno, hablando de Lobezno, podemos empezar a hablar de cameos, y es que los hay para rato. Pues ya ves. En un principio se pensó tener cameos de James Howlett, de Logan, y de Eric Lensher, Magneto, durante las escenas de la guerra, porque ya sabemos, Logan ha vivido desde el siglo XIX y ha participado en muchas guerras, fue un soldado durante la Segunda Guerra Mundial, y Eric Lensher estuvo en un campo de concentración porque es judío y alemán, y eso una parte principal de su historia, de su personalidad como mutante y como personaje en sí, como villano, es eso, que cómo se enfrentó a esa discriminación de la Alemania nazi. Pero eso, obviamente hubo problemas de derechos con Fox y no pudieron meterlos. Pero bueno, ya no hay esos problemas, ¿no? Ya no, por fin. Ahora ya, de hecho, había rumores de 4chan, así que realmente no se pueden creer demasiado, pero estaban ahí los rumores de una posible serie de Disney Plus, que bueno, los mutantes y los Cuatro Fantásticos no los van a introducir en la fase 4, que ya tenemos toda el timeline. 11 películas en 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? 11 películas y series. 11 series aparte, claro. Y así que a partir de eso, de 2022, yo creo que esa serie de Lobezno, yo la vería. Yo es que no soy muy de serie, ya lo sabes. Pero sí, yo creo que meterlo directamente en una película sería muy brusco. Sí. Lobezno es un personaje muy complejo. Es un personaje que yo creo que deberían de mantenerlo el mayor tiempo posible alejado de los X-Men. Exactamente. Quizás incluso hacerlo un Vengador antes que un X-Man. Porque de hecho, yo creo que en los cómics funciona mejor como Vengador que como X-Man. Por eso de ser tan independiente. Sí. Mientras que los Vengadores no trabajan siempre como equipo, los X-Men sí. Entonces yo veo más... Eso sí es cierto, pero de cara al público igual menos que me conoce menos la historia de los cómics, tú piensas en X-Men, piensas en Lobezno. Piensas en Lobezno, piensas en un X-Men. Claro, los X-Men han sido... De punto de vista de negocios, no sé si sería tan bueno. Pero yo creo que para diferenciarse de las películas de Fox, sería una buena forma de hacerlo. Eso sí. Sería la manera utilizar esa fama del personaje de Lobezno, pero sin tener que apoyarlo en los X-Men. Puede ser la manera de dar la propia seña de identidad de Marvel al personaje. Es decir, nosotros trabajamos así. Nos diferenciamos de Fox en esto. Ya es otro mundo. Ya es otra productora. Cambiamos la historia. Pues sí. Y bueno, en esos rumores de la serie se decía que Chris Evans podría incluso dirigir algunos de los capítulos. Y hacer un cameo en ellos, como Capitán América. En cuanto a cameos más relativos a la historia del Capi, podemos destacar a otros 2 miembros de su equipo original, los invasores, como son la Antorcha Humana, que aparece en la película como Synthetic Man, efectivamente, durante la Expo Star. Sí, que es una especie de androide que puede expulsar fuego, es como la primera Antorcha Humana que hubo. Que de hecho no debería de ser confundida con la de los Cuatro Fantásticos, a pesar de que en el cambio de empresa, por así decirlo, de nombre de Timely Comics a Marvel Comics, sí que se hizo ese trasvaso de poderes del Synthetic Man a la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos. Y el otro miembro de ese equipo original era Namor el submarino, que no submarino en cuanto a nave que se sumerge en el mar, sino al príncipe de Atlantis, y que es un mutante y es de todo. Ha sido un X-Man, ha sido villano de Black Panther, ha sido
parte de los Cuatro Fantásticos, ha sido de todo Namor. Que igual a lo mejor nos lo han introducido en el UCM de una manera muy sutil y no nos hemos dado cuenta en Endgame cuando dijeron lo de los maremotos. Placas, sí. A lo mejor no lo han metido ahí, esperemos que sea así, porque una película de Namor contra Pantera Negra, pero con ganas, me encantaría verla. Que podría estar súper bien si lo introducen en la próxima de Black Panther. Aunque está rumoreado incluso que la pueden introducir en la próxima de Doctor Extraño. Porque Scott Derrickson, el director, hace unos meses tuiteó una imagen de Namor. ¿Sí? Sin ningún tipo de texto ni nada, simplemente la imagen de Namor. Él lo dejó caer. Pero bueno, Namor es un personaje que lo han... Ha habido teasers durante todo el universo cinematográfico Marvel, desde Iron Man 2, donde se ve en un mapa a Wakanda y a Atlantis. Desde entonces se ha dado a entender que puede estar ahí Atlántida, Namor, quién sabe. Pero bueno, sus derechos para una película propia son un poco especiales. Son como los de Hulk, están en manos de Universal o una de sus... Sí. No se sabe exactamente qué pasa con los derechos de Namor. Pero Kevin Feige ha dicho que pueden perfectamente meterlo en una de sus películas. Y bueno, de los invasores también formaba parte Bucky más tarde, como un sidekick del Capitán, el Robin de su Batman. Sí. Más joven, a diferencia de en la peli, que es su amigo de la infancia. Que además llevaba una especie de antifaz a los Robin. Efectivamente. Era claramente el Robin de Capitán América. Era el chico maravilla de Marvel. Y bueno, eso. La diferencia más clara es la diferencia de edad que tienen en los cómics y en la película. Y en la película son mucho más iguales. Son amigos, son colegas, se conocen toda la vida y no hay ningún tipo de ese paternalismo que sí que había en los cómics desde el Capitán hacia Bucky. Sí, aquí son como iguales. En los cómics se puede ver un poco el respeto que siente Bucky por el Capitán y como que él está por encima, evidentemente. Aquí no, aquí son iguales, incluso cuando... Obviamente se respetan también. Sí, por supuesto, evidentemente. Pero no tiene esa... No es un respeto jerárquico. Exactamente, no tiene esa connotación de maestro y alumno. Y bueno, ya para terminar con los personajes relacionados con los invasores, tenemos también a James Montgomery Falsworth, que en los cómics tiene el apodo de Union Jack. Es un personaje británico. Sí, es el experto en demolición del equipo. Efectivamente. Que aquí aparece como parte de los Howling Commandos, del Comando Aullador. Que en los cómics aparecen con el Sargento Furia original. Que para mí es un personaje que se podría haber introducido en el UCM a través de, por ejemplo, la serie de Agente Carter. Pero han decidido no hacerlo y el único Furia que tenemos es el magnífico de Samuel L. Jackson. Que para nada estoy diciendo que ese sea peor ni nada, pero eso, podrían haber introducido como un guiño a los cómics, al original, al Furia original, en algún tipo de propiedad relacionada con esta época de la Segunda Guerra Mundial y posterior. Y eso, las fuerzas que el Capitán reúne en esta película del campo de concentración de Hydra son por tanto una mezcla de los dos títulos más importantes de Marvel ambientados en la Segunda Guerra Mundial, que son los invasores y el Sargento Furia y el Comando Aulladores. Con respecto a este comando, algunos de los personajes que también tenemos, aparte de el principal, por así decirlo, que es Dum Dum Dugan, que vuelve a aparecer de hecho en el corto de Agente Carter, que hablaremos un poco más sobre él ahora después, como amigo íntimo de Howard Stark, aparece ahí. Tenemos también, por ejemplo, a otros personajes como Gabriel Jones, que es el abuelo de Triplet en Agentes de S.H.I.E.L.D. Efectivamente, un personaje que en mi opinión es genial y
Y spoiler de la segunda temporada, fue una pena que tuvieran que deshacerse de él, pero el tiempo que estuvo en la serie fue uno de los mejores personajes y obviamente la trama en la que participó relacionada con Capitán América, el Soldado de Invierno, ahí fue cuando empezó a ser buena Agentes de S.H.I.E.L.D. Otro también a destacar sería Jim Morita, Jim Morita. que es el abuelo del director del colegio de Peter Parker efectivamente. en sus películas. Que de hecho tiene una fotografía enmarcada en su oficina de su abuelo. Pues no lo he visto, no he fijado. Sale de fondo ahí en la escena en la que Peter tiene que ir a su despacho. Pues no me había fijado. Y ya que estamos con cameos de abuelos, tenemos también uno que James Gunn básicamente se inventó, pero que obviamente este tipo de cosas a los fans no nos encanta, que es la misma actriz que interpreta a la madre de Peter Quill en las películas de los Guardianes de la Galaxia. Aparece... Sí, aparece en esta película. Es una fan que se acerca al Capitán América después de uno de sus shows a pedirle un autógrafo. Es esta mujer. Efectivamente. Pero 30 años más joven. Exacto. Sí, luego tuvo el trágico final que todos conocemos. Laura Haddock, creo que se llama. Laura Haddock, efectivamente. Y eso, le preguntaron a James Gunn por Twitter y él básicamente dijo que tiene más sentido que sea el mismo personaje, que era la madre de este personaje, de la madre de Quill. Sí, pero a ojos de la productora de Marvel es la misma. No es ni la hija ni la nieta, es ella. No sé si me han dicho nada, es que es la misma. No, a ver, en este tipo de cameos, que son actores secundarios, que luego vuelven para un papel, ni siquiera solo secundarios, para extras, sí, que luego vuelven para un papel secundario, no creo que tengan que decir nada. Eso es más tarea de los fans o de James Gunn, por ejemplo, de decir, pues este personaje está relacionado con el otro que interpreta porque sí. Pero el silencio de Marvel Studios no creo que signifique que sea el mismo personaje. Yo creo que sí. Una curiosidad más. No tiene sentido ninguno porque, a ver, el personaje de Laura Haddock en Guardianes de la Galaxia tiene unos 20-30 años en los 80, mientras que estos son los años 40. Entonces no puede tener la misma edad en ambas épocas. Ya, hombre, bueno, eso sí. A no ser que sea una eterna. ¿Quién ¿Teoría? sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor la vemos otra vez en la película de los Eternos y nos revienta la cabeza a todos. Exactamente. Y Quill es hijo de una eterna y un celestial. O sea... Lo oíste ya que primero, ¿vale? Si esto acaba siendo verdad, nosotros lo descubrimos antes que nadie. Y bueno, eso, siguiendo con este tema de cameos, obviamente tenemos un cameo de Stan Lee. Por supuesto. Como no, que Stan Lee, aunque no creó al Capitán América, sí que en uno de los primeros cómics que escribió fue de este personaje. Y básicamente lo revitalizó y le dio una nueva vida, que ya después de la Segunda Guerra Mundial perdió, porque básicamente era un cómic de propaganda. Entonces, básicamente recreó a este personaje. Y está muy bien que igual, a pesar de que Stan Lee tiene cameos en todas, pero está bien que lo hayan metido aquí también. Hombre, por supuesto. Y el hombre que está sentado a su lado es precisamente el actor de una de las películas que hemos comentado antes, la de 1990. Él fue quien dio vida al Capitán América en esa película y lo han puesto aquí pues un poco como guiño, otra referencia más a esas películas tan clásicas del Capi. Y yo creo que poco más en cuanto a cameos, ¿no? Yo creo que sí, acá ninguno más, ¿no? Que yo recuerde, no, quizás... Un guiño que he leído por ahí es que cuando se enfoca al... Bueno, no sé cómo se llama el científico de... sí, al personaje de... ¿Hola? ¿Joder? No me sale el nombre. El científico de Cráneo Rojo. Pues en una de las escenas en las que se ve al Dr. Zola... James Zola, sí.
lo ponen como desde la perspectiva de una especie de lupa gigante en el que se ve la cara deforme. Sí. Eso se cree que es un guiño a su traje original en el que esta especie de armadura gigante con la que cara es básicamente en el una centro. pantalla. Exactamente ese. Que luego veremos en Soldado de Invierno. Una referencia bastante más clara, que es más bien la adaptación de esa forma de Sola, que ya no es humano, sino una computadora, sí. Pues creo que hay un plano también que se enfocan unos papeles de este hombre, el Dr. Zola, en el que se ve un pequeño diseño muy parecido a su traje en los cómics, a esta especie de armadura gigante. Otro guiño más a los cómics. Sí. Me parece curioso verlo. La verdad es que sí, que en estas películas de Marvel Studios, incluso desde la primera, está plagada de referencias y guiños a cómics y a personajes, a adaptaciones que no han llegado a hacer de forma total, pero siempre dan a entender que están ahí, que son una posibilidad para el futuro. Como por ejemplo Líder en Hulk o cosas así, o la más clara, los 10 anillos y el mandarín en las películas de Iron Man, que ahora van a retomar para Shang-Chi. Vamos a hablar, ahora que hemos terminado con este tema de los cameos, un poco del Tesseracto, que juega un papel fundamental en esta película y que básicamente es la pieza clave de este inicio de la saga del infinito. Porque antes de esto realmente no tenían muy claro hacia dónde iba esta saga de los Vengadores. Sabían que iban a reunir al equipo a hacer una película de los Vengadores al final de esta fase 1, que de hecho introdujeron el cameo de Furia en la primera de Iron Man. Pero no es hasta esta película que se introduce las gemas del infinito y toda la mitología. Bueno, esta película y Thor, que funcionan un poco en tándem en cuanto a eso de introducir el lado cósmico del UCM y toda esta trama de las piedras del infinito. Y de hecho, la primera escena que tenemos es básicamente una referencia a Thor, en la que vemos efectivamente un grabado de Yggdrasil. Y a Jormungandr, la gente de la serpiente gigante. Efectivamente. Y vemos también a William Bradley. ¿William Bradley? Se llama David Bradley. David Bradley se llama. Lo he confundido con William Hartnell, que es el otro actor del primer Doctor en Doctor Who. Pero bueno, esas son cosas que pasan. Y eso, vemos una aparición de David Bradley aquí, como siempre, haciendo un papelazo. Y siendo asesinado por Cráneo Rojo para obtener el Tesseracto, que estaba aquí escondido desde que probablemente Odín lo pusiese ahí en este templo. O básicamente esta es la primera referencia al Tesseracto que tenemos dentro de la historia del UCM. Al Tesseracto y a God of War. Y bueno, eso, antes de que estuviese en este templo, no sabemos realmente, aparte de su creación y de que los celestiales pudieran utilizarlo, no tenemos ninguna pista de dónde ha podido estar durante toda la historia humana. Igual a lo mejor ya se usó en la Edad Media y lo escondieron ahí, no lo sabemos. Probablemente. Sí. Es un artefacto dentro de las ¿cómo se llama en español? ¿Piedras del infinito? ¿Rocas del infinito? Gemas del infinito. Yo sé que no te has pasado el rato en Infinity Stones o algo claro, así, es que en inglés en los cómics son Infinity Gems, pero en las películas son Infinity Stones. Entonces en español estoy diciendo rocas, pero no, sí son las gemas del infinito. Que probablemente es la gema del infinito que más contacto con la raza humana haya tenido durante la historia. Sin contar con la gema del tiempo que ha estado dentro del ojo de Agamotto desde, suponemos, el tiempo de Agamotto, que en los cómics es bastante antiguo, pero eso ha estado oculto en el templo de los monjes. En Santo Santorum. Exactamente. Sí, además, quien haya tenido contacto con ella van a ser los hechiceros supremos. No es algo que está al alcance
entre comillas, de cualquiera. Yo pienso que sí, que seguramente lo hayan usado en épocas antiguas y finalmente algún pueblo vikingo, nórdico, etcétera, lo haya ocultado en su templo. Para Sería interesante, la rezarle, verdad. adorarle o incluso esconderlo del mundo. Claro, yo creo que eso, que tuvo que pasar algo para que finalmente lo escondieran ahí y a saber desde cuánto lleva ahí, probablemente desde que se hizo ese templo. Y que de hecho, otra cosa curiosa es que el pueblo este donde está este templo es donde finalmente se asientan los asgardianos que sobreviven al ataque de Thanos en su nave. Sí, sí, eso sí, pero... Efectivamente. Y bueno, eso, el Tesseracto después de esto pasa a manos de Cráneo Rojo, que lo utiliza para crear armas y potenciarlas. Y después de eso vemos cómo a Cráneo Rojo lo transporta, sí, que en un origen, en el origen de esta película no se dice claramente que lo transporta, pero se da a entender con esa animación que utiliza como fotogramas cósmicos. Sí, muchos fans, entre los cuales me incluyo, dimos por sentado que Cráneo Rojo había muerto, desaparecido, pero en ningún momento te lo dicen. Te dicen, ha desaparecido, y todo el mundo piensa, Cráneo Rojo ha muerto, adiós a un villano. A ver, di tú que en vez de a Boromir lo transporta en medio del espacio. Sí, pero en ningún momento nos lo dice, es lo curioso. Marvel en ningún momento te ha dicho, este personaje ha desaparecido. Claro. Y la gente... Lo dejan ahí en el aire. Sí, nunca lo he dicho. Pero eso, te da a entender que además el Tesseracto, aparte de esa habilidad, entre comillas, porque no es una persona, pero ese poder que tiene, aparte de para dar energía a armas o a cualquier otra cosa, también sirve para transportar materia de un sitio a no se sabe dónde. Pero habiendo desaparecido Cráneo Rojo de ahí, sabemos que ha sido transportado a otro sitio que no sabemos, pero ha sido transportado. Entonces ya se nos da a entender ahí que es la gema del espacio. Sí. Y... ¿Puede incluso que esta gema tenga hasta propia conciencia propia? Porque es como la que le ha dado el papel a Cráneo Rojo de vigilar otra gema. ¿Puede ser? Pues no lo sé, la verdad, ahora que lo dices... A ver, siempre se tiene la gema de la mente o la gema del alma como las que pueden tener más una conciencia propia. Pero... dado que realmente esta gema lo que hace es llevar a Cráneo Rojo a donde está otra gema, quizás puede ser que sean una conciencia colectiva, las 6 gemas. Sí, pues puede ser, sí. Más que cada una tenga una conciencia individual. Claro, eso sí podría y que funcionen más bien como un todo. Exactamente, como un poder del universo, ¿no? Mejor ya ves. Y bueno, después de esto el Tesseracto cae al mar, lo recupera Howard Stark, perdón, no Tony. Sí. Y Tony suponemos que empieza a investigar sobre él, pero no descubrimos realmente la investigación hasta dónde llega hasta principios de este año, que nos dieron Capitana Marvel, y vemos un poco más de la historia del Tesseracto, que hablaremos de ella la semana que viene al analizar Capitana Marvel. Pero bueno, aquí eso nos presentan el Tesseracto y nos dan toda la información para que sepamos que es algo muy poderoso y que va a ser importante por el hecho de que lo recuperan al final de la película y que le dan esa importancia de aunque Howard lo recupera pero sigue buscando a Capitán, como diciendo, bueno, sí, eso ya lo veremos más tarde. Lo guarda en un cajón. Exactamente. Totalmente. Y bueno, eso es uno de los aportes más grandes de esta película al resto del UCM. Aparte de obviamente el Capitán América, que vemos al final de esta película cómo llega entre comillas al mundo actual. Que para mí es una de las mejores escenas post-créditos de todas las películas. La verdad es que te sí. deja con la boca abierta. Y a él más todavía.
¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Al más puro estilo del show de Truman. Ya ves, muy la verdad es que sí. Que era todo un decorado, un set. Y bueno, la última adición importante al universo cinematográfico Marvel de esta película es, por supuesto, Bucky, que ya se nos empiezan a dar los indicios de que va a ser el soldado de invierno, también en las películas. Cuando es capturado por Cráneo Rojo, lo someten a experimentos para intentar replicar la fórmula de Epstein, que Sola también está trabajando en ella, aparte de en las armas. Y se nos da también un momento que se nos ha dado cada vez que Bucky participa en una película de Capitán América, que es que Bucky coja el escudo de Capitán. Que en esta película sucede en el tren, creo que tren, justo antes de que se precipita para vacío. Y eso nos lo han estado enseñando en todas las películas de Capitán. Y finalmente ponen a Falcon. Sí. Pero bueno, no sabemos al final de la serie cuál de los dos va a tener el escudo. Yo quería a Bucky. No sé nada. Pero ya vimos en el panel de la San Diego Comic Con que se estaban pasando el escudo, que estaban muy juguetonas. Así que, aunque. Tú, solo tú, tú. Al final se lleva Jessica Chobot de forma bastante awkward. Así, lleva yo. Pero bueno, eso quizás nos puede dar a entender que no está tan sentado en piedra, a pesar de que Steve haya pasado el manto a Falcon. No me sale el nombre, Sam. Eso. Eso, no sabemos realmente quién de los dos va a acabar con el escudo. A ver si el Capi ha elegido un sucesor, la verdad es que estaría feo que se lo diese a otro al final. Yo ya creo que va a ser Falcon sí o sí. A lo mejor Zemo mata a Falcon. Si pasa también lo escuchaste aquí. Vamos a cambiar el nombre por pitonisos del UCM, me parece a mí. Predicción del UCM. Exactamente. Y eso, después de coger el escudo, cae, se precipita al vacío, y de ahí aprendemos luego creo que es en Civil War, que lo recogieron los rusos y lo sometieron a otro experimento para recrear el Capitán América. Y si fueron los rusos. Los rusos, como siempre, imitando a los americanos. Esto no lo libramos nunca. Probablemente veamos más de ese programa, aparte del programa de Vida Negra, en la película de Vida Negra. Porque aparece Alexei, no sé su apellido, pero es el Guardián Rojo, que es básicamente la versión rusa de efectivamente, América, sí. Que interpreta Harbour. Hoy estoy fatal con los nombres. Que son muchos, hijo. David Harbour. Son muchos. Son muchos actores, muchos personajes, no. Sí, no se puede decir. Bueno, sí, que sigan añadiendo. Sí, que va a ser el villano de la película de Vida Negra, si no mal lo recuerdo, ¿no? Sí, él y el personaje de Rachel Weisz, Malina. Bueno. Que ella va a ser la parte de la villana del programa Vida Negra, y él será, supongo, el villano del programa de los Guardianes. ¿Cómo se llama? Que ojalá aparezca el oso gigante. Bueno, no gigante. El oso usa mayor. Que si hacen eso, o sea, se pasan tendría que se han pasado las adaptaciones de cómics. Ya con Guardianes de la Galaxia y con las últimas de Thor, con Ragnarok y Amor y Trueno, ya están muy en el territorio de lo más raro de los cómics, con Doctor Extraño y todo eso. Pero si meten a un oso que habla, o sea, si consiguen meter a un oso que habla y que pongan al lado a jugar al pato millones, y que se lo coma.
Sí, jugar el pato. O sea, no lo sabemos. Que ya lo sabemos. ¿Tienes una serie protagonizada por el oso gigante y jugar el pato? Gracioso. ¿Eh? Por favor. Si eso no triunfa, yo no sé qué triunfará en este mundo. Sí. De hecho, dentro de poco los derechos de distribución de la película de los 80 de Jugar el Pato va a volver Marvel. ¿En serio? Así que la pueden meter en el UCM. ¿A que no saben qué están esperando? Ya la tienen hecha, solo tienen que ponerle. A ver, esto es parte del UCM. Y ponerle la R de registrar. Sí. Vale. Y bueno, eso. Básicamente, eso es la contribución de Capitán América al primer Vengador al UCM. Sienta un montón de bases, da un montón de primeros pasos, introduce un montón de personajes y conexiones que pueden ser de Marcus McFeely o de Joss Whedon, por su parte. No lo sabemos, pero es una película que, a pesar de que quizás puede ser algo difícil de ver, en el sentido de aburrida, tampoco quiero decir aburrida, pero... No sé, es verdad. A mí la primera vez se me hizo eterna. La segunda puede, vez puede me parecer gustó eso mucho más ser este género de guerra de Joe Johnston, pero yo creo que la hace bastante amena, a pesar de tener ese género, porque tenía que tener el Sí, género tenía que de tenerlo. película de guerra. Era necesario. Yo creo que la hace bastante amena. Es una película esencial, Hombre. porque introduce un montón de cosas, y eso básicamente es la primera cronológicamente dentro del UCM. No sabemos eterno dónde se situará, pero dentro de la saga del infinito es el origen, Sí. por así decirlo. Y bueno, en esta película se introduce también a personaje de Agente Carter, que no hemos hablado mucho de ella, que tiene aparte de un one shot, de un corto que hicieron con ella como un personaje principal, en el que se la ve siendo parte de la SSR, creo que se llamaba, o SSR, que es básicamente lo que había antes de S.H.I.E.L.D. La vemos en una misión, vemos como es una mujer fuerte, es un personaje que no permite que pisen por encima de ella, que eso lo vemos en la película. Es la única mujer que hay en el campamento, pero es la que manda, básicamente. En cuanto le faltó el respeto al soldado, se llevó un tortazo. Totalmente. Y bueno, ya vemos en Endgame cómo consigue estar al mando de S.H.I.E.L.D. desde el principio. Que eso es lo que se nos explica en este corto, que es cómo se funda S.H.I.E.L.D. Que lo fundan entre ella y Howard Stark. Tiene también la primera serie que no es de Marvel Televisión, la primera serie de Marvel de live action que no es de Marvel Televisión, es de Marvel Studios. Estuvo producido por Marvel Studios. Que mucha gente dirá eso, que las de Disney Plus van a ser las primeras series de Marvel Studios, y no. Agente Carter la produjo Kevin Feige, no fue de... Eso que está equivocado. Sí, seguro. Y bueno, es una serie que cuenta con 2 temporadas. Introduce también cosas relacionadas con esto y con otras partes del UCM. Introduce a un personaje que es también parte del proyecto, o de lo que era antes el proyecto Vida Negra, que es el personaje de Dottie, y no recuerdo. Y en la segunda temporada introduce la materia de energía negra. No me acuerdo cómo se llama, pero... Yo es que no la he visto. Eso es relacionado con el mundo, con la dimensión oscura de Doctor Extraño. Tiene también algunas conexiones con el Darkhold de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y de hecho en Agentes de S.H.I.E.L.D. también se ven escenas con los
con el Comando Aulladores y con la Agente Carter, que se relacionan con esta serie de Agente Carter. Entonces, Agentes de S.H.I.E.L.D. está ahí un poco en ese área de canonicidad dudosa de algunas cosas, otras no, porque se relaciona con algunas películas, con la serie esta que es de Marvel Studios. Quizás tiene un poco más de canonicidad que las series de Netflix en este momento. No sabemos cómo se va a desarrollar en el futuro, si Kevin Feige va a aceptar poner algo más de esas series en las películas o en alguna serie de Disney Plus, quién sabe. Para mí es como yo las quiero todos por igual. Las películas y las series son como hijos, no se puede querer a una más que a otra, tengan más canonicidad o menos. Excepto Inhumanos. Inhumanos no se puede ver. Si lo consideras serie, allá tú con tu problema. Solo me he visto 4 capítulos de los 8, ¿vale? Si ni siquiera yo he podido terminarla, es mala. Y creedme que si no se le ha acabado él, es que es mala. Porque he sacado lo que sea. Ya ves, mi serie favorita de Netflix es Iron Fist. Pero bueno, eso, la serie de Agente Carter, si no la habéis visto, os la recomiendo. Si, como a ti, Dani, no te gustan las series, no soy muy de serie, sí. Mírate el corto, está también muy bien. No, Coge la idea de la serie y la reduce a 7 minutos y te lo puedes ver en cualquier momento. Sí. Y bueno, yo creo que básicamente eso es todo lo que tenemos que decir sobre Capitán América Primer Vengador. Yo creo que sí, hemos hablado todo. Sí. Si queréis añadir algo, podéis hacerlo en los comentarios o hablarnos por nuestras redes sociales, que las pondremos también en la descripción del podcast. Y bueno, básicamente ese es el final del primer capítulo. En el próximo programa hablaremos sobre Capitana Marvel, que es la siguiente cronológicamente. Sucede en los años 90, en 1995. Que aunque es verdad que tenemos escenas de Ant-Man situadas en los 70, 80, en las que aparece también Peggy Carter, vamos a ir cronológicamente en cuanto a la gran parte de las películas. Porque si nos ponemos así hasta Endgame, antes. Claro, efectivamente. Si lo hiciésemos así, ahí, si queréis ver cronológicamente todo el UCM, las películas, os recomiendo un edit que ha hecho un fan que lo tiene todo dividido en partes de 2 horas, 3 horas, y que va poniendo escena por escena dónde va cada una. Pero bueno, eso ya para quien quiera hacerlo. Yo lo hice antes de que saliera Capitana Marvel para ponerme al día y revisitarlo todo otra vez. Pero bueno, en cuanto a este programa ya está todo dicho y nada, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós.